les pueda bendecir. Vamos a iniciar diciendo de que el propósito del tema de esta mañana es de que podamos confiar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el fiel instrumento suyo y mío para no caer en los grandes errores que están cayendo nuestros hermanos evangélicos. Vamos a estudiar un tema que es muy importante y muy mal interpretado por ellos. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección a nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre, te damos gracias por su amor y por su misericordia. Te pedimos, Señor, que su presencia pueda estar con nosotros y que al abrir su palabra podamos recibir de ella luz y que tu Santo Espíritu nos ilumine. Abre nuestro entendimiento para poder retener lo que vayásemos a decir en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Desde los tiempos de la Reforma, allá por los años 1517, Martín Lutero y muchos de los otros reformadores comenzaron a levantar el movimiento protestante con el propósito de protestar, valga la redundancia, contra las dogmas y doctrinas de la Iglesia Católica. Estos reformadores estaban en contra de ciertas dogmas o doctrinas que la Iglesia popular, la Iglesia Católica, tenía en ese momento. Martín Lutero, en sus 95 tesis, expresaba en cada una de ellas las características o el mal funcionamiento de la Iglesia Católica. Pero sucedió algo. Después de que los reformadores murieron, después de que todos ellos murieron, los que sucedieron a ellos comenzaron a desviarse de las doctrinas o creencias que motivaron a Lutero, Calvino y entre otros reformadores a ir en contra de las dogmas de la Iglesia Católica. Así que allá por los años de 1830 y 40, 1830 y 1840, muchos comenzaron a adoptar dentro de las iglesias protestantes, entre comillas, adoptar conceptos de la contrarreforma. ¿Qué es esto? Cuando Martín Lutero lanza la reforma, se da la reforma protestante, Martín Lutero señala a la Iglesia Católica como la gran ramera de Apocalipsis, señala ciertas características de la Iglesia Católica como la iglesia falsa, entre otras cosas más. Pero la misma Iglesia Católica, entre sus filas se levantaron dos individuos. Uno se llamaba Luis de Alcázar y otro Ignacio de Loyola. Estos dos, dentro de las filas del catolicismo, surgieron y crearon la contrarreforma. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron dos métodos de interpretación falsa de las profecías bíblicas y trataron de distorsionar los textos bíblicos para que ninguno de los textos que estaba siendo aplicado por Martín Lutero y los demás protestantes dieran o señalaran a la Iglesia Católica como la gran ramera de Apocalipsis y como la iglesia que se había desviado de los caminos de Dios. Entonces, ellos crearon el futurismo y el preterismo. La mayor parte de las iglesias cristianas hoy en día, y a excepción de la única, y escuchen bien esto, la única iglesia que no ha adoptado esta metodología de interpretación bíblica es la Iglesia Adventista. De allí, todas las demás denominaciones, desde 1830 a 1840, adoptaron la interpretación futurista de estos dos personas que mencioné al principio. Ahora, ¿qué sucede con eso? Sucede de que estas personas comenzaron a decir que el anticristo es un personaje que se va a aparecer allá en Israel, donde estando allí en Israel se va a construir el templo de Israel. Y no solamente eso, se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios y comenzará la gran tribulación, donde la iglesia va a ser raptada al cielo. Y no solamente eso, sino que también
muchos, Dios le iba a dar una segunda oportunidad o una oportunidad al pueblo judío para reivindicarse. Esto hoy en día lo creen la mayor parte de los evangélicos, por no decirlo todos, a excepción de la iglesia adventista. Hoy vamos a hablar uno de los temas que es mal interpretado por ellos, pero vamos a utilizar el mismo método que utilizaron los reformadores, la escritura sola escritura o sola la Biblia, como método de interpretación bíblica. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 11, y vamos a mirar allí de que la mayoría de los evangélicos, por no decirlo todos, creen que los dos testigos del libro de Apocalipsis que vamos a leer son Moisés y Elías. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de eso, de Moisés y Elías, que se van a aparecer antes o durante la gran tribulación para testificar. Pero dicen los evangélicos de que estos personajes van a bajar del cielo y van a pregonar, van a predicar, van a dar testimonio. Pero dice que el anticristo, este personaje que decía yo, que se iba a levantar allá en Israel, los eliminaría y estarían muertos por 3 días y medio y luego iban a resucitar. Este es el concepto que tienen los evangélicos en torno a Apocalipsis 11, que los dos testigos son Moisés y ¿quién dije? Y Elías. Pero vamos a mirar a la luz de la Biblia y solamente en la escritura, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a estos dos personajes? Apocalipsis, el capítulo 11, los versículos 1 en adelante, dice: y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho: levántate, mide el santuario de Dios y el altar y los que adoran en él, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado ¿a quiénes? A los gentiles, que pisotearán, ¿qué cosa? La ciudad santa. ¿Durante cuánto tiempo? 42 meses. Estos 42 meses son lo mismo que en Daniel se menciona como tiempos y la mitad de un tiempo, o igual a 1260 días. Son las mismas cantidades o el mismo periodo de tiempo. Es decir, que el periodo que se va a estar hablando aquí en Apocalipsis 11 es un periodo de ¿cuánto tiempo? Según Apocalipsis 11:2, de 42 meses. Esos 42 meses son 1260 días. Pero en la profecía, según el libro de Ezequiel, el capítulo 6 y el capítulo 4 y el versículo 6, nos dice de que un día en la profecía equivale a ¿qué cosa? A un año. Un día en la profecía equivale a un año. Entonces, entendiendo esto, quiere decir que estos dos testigos van a durar ¿cuánto tiempo? 1260 días para dar ¿qué cosa? Testimonio durante esos 1260 días. Ahora fíjense, versículo 2, tenían en su mano, versículo 2, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante los 42 meses. Y ahora escuchen: y daré poder ¿a quién? A mis dos testigos, que profetizarán vestidos de ¿qué cosa? De saco. ¿Durante cuántos días? Durante 1260 días. Decíamos que días en la profecía equivalen a años. Ahora fíjense, agarrando este concepto bíblico, el día por año, decimos entonces que ¿durante cuánto tiempo iban a profetizar estos dos testigos? 1260 años. La pregunta es, ¿cuándo empezó a predicarse o cuándo comenzaron estos testigos a predicar? Bien, es interesante, y es que comenzaron ellos a profetizar, dice que durante los 1260 años en saco. ¿Por qué en saco? ¿Por qué en saco? Porque el saco de silicio
era una forma de expresar que usted estaba de luto. En otras palabras, el saco se utilizaba cuando usted estaba perdiendo un ser querido, ¿verdad? O tenía alguna situación difícil. Entonces usted se ponía el saco de silicio con ese propósito de decir que el día en el cual usted estaba viviendo era un día lóbrego, oscuro. Entonces, estos testigos comienzan a profetizar durante 1260 días. La pregunta es, ¿cuándo iniciaron? Comenzaron en el año 538, en el año 538, y terminaron su testimonio allá por los años de 1798. 1798. Esto quiere decir que si estamos hablando que ellos comenzaron en el 538 y terminaron en 1798, pregunto, estos dos testigos, según Ignacio de Loyola, van a ir al futuro, según lo que dice él, o más bien ya predicaron. ¿Qué creen ustedes? ¿Ya predicaron o van a predicar en el futuro? Ya predicaron, porque comenzó ¿en qué año? Del año 538 después de Cristo hasta, ¿qué cosa? Hasta 1798, 1260 años que ellos iban a ¿qué cosa? A profetizar. Esto quiere decir entonces que ya ellos predicaron, que lo que vamos a estudiar ahorita no es algo que va a suceder en el futuro, sino más bien que ya pasó ¿a dónde? En el pasado, ya sucedió atrás, tiempo atrás. Ahora, sigamos leyendo, versículo 3, y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Estos, hablando de los dos testigos, ¿son qué cosa? Los dos olivos. Y los dos ¿qué? Candeleros que están delante de ¿quién? Del trono, delante del Dios de toda la tierra. Noten, dice que no son personas distintas. Dice que los dos testigos son los mismos dos olivos y los mismos dos candeleros. Es decir, testigos, candeleros y olivos son la misma cosa. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué significa testigo? Vamos a que la Biblia misma nos dé la interpretación, ¿qué significan testigos? Es interesante notar que la Biblia dice que son testigos, son olivos y son, ¿qué cosa? Candeleros. Muy bien, vamos a mirar la primera parte, testigos. ¿Por qué testigos? Vamos al libro de Juan, el capítulo 5, Juan 5, y el versículo, Juan 5 y el versículo 39. Juan 5, 39. Noten lo que dice aquí la Biblia. Cada vez que se menciona la palabra testigo, ¿qué es un testigo? ¿Qué hace un testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Ah? Es el que vio algo de alguien, ¿verdad? Algún hecho, vio algún hecho de alguien, entonces él atestigua de que aquella persona hizo tal cosa, ¿ok? Eso es lo que hace el testigo. El testigo da garantía del que está haciendo, atestigua lo que ha visto, ¿ok? Y noten lo que dice Juan 5:39, dice, en realidad, dice, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican ¿de quién? De mí. ¿Qué hacen las escrituras? Testifican, dan testimonio, ¿ok? Es la misma palabra que en Apocalipsis se traduce como testigo. Lo que Jesús está diciendo allí es que su palabra, la Biblia, es la que da ¿qué cosa? Testimonio. Entonces la escritura son las que dan ¿qué cosa? Testimonio, y son los testigos ¿de quién? De Cristo. Ahora, es interesante ver de que en Apocalipsis se hace mención de ¿cuántos testigos? 2 testigos, ¿verdad? 2 testigos. Pero
me llama mucho la atención, y es que la Biblia está dividida en ¿cuánto? En dos también, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está dividida en dos, ¿verdad? Tanto el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, como el Nuevo Testamento también da, ¿qué cosa? Testimonio de Él también. Entonces, la Biblia son el testigo de Dios aquí en la tierra. ¿Está claro? Ahora noten que más, dice que son los dos olivos. Los dos olivos. Pregunta: ¿de qué se sustrae de la oliva? El aceite. ¿Okay? El aceite se utiliza para ¿qué cosa? Para cocinar, pero el aceite en la Biblia, ¿para qué se utiliza? Para echarla en los candelabros o en las lámparas, para que éstas den ¿qué cosa? Luz. Y el Salmo 119, 105, con respecto a ello, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir entonces que ese candelabro, que allá dice que eran dos candelabros, es lo mismo que los dos testigos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Los dos testigos son los mismos dos candelabros y las dos olivas. ¿Qué significa el olivo? ¿O qué da el olivo? Da el aceite. ¿Y qué representa el aceite? Cuando el sacerdote lo ungían, lo ungían con aceite, ¿qué representaba el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el libro de Apocalipsis es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es a través del mismo Espíritu Santo que su luz puede alcanzarnos a todos. Entonces, vamos a Apocalipsis, el capítulo 11. Sigamos en Apocalipsis, el capítulo 11. Notaremos entonces que según la Biblia, los dos testigos, los dos olivos y los dos candelabros significan ¿qué cosa? ¿Qué significan? Las escrituras. No es Moisés, no es Elías, sino ¿qué cosa? La escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 5. Dice: si alguno trata de dañarlos, ¿de dañar a quién? A los dos testigos. Si alguno trata de dañar a los dos testigos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y así morirá el que quiera dañarles. Versículo 6. Noten el poder que tiene. Fuego sale de la boca de los testigos para devorar a quienes quieran dañarlo. Versículo 6. Estos, y aquí está la mala interpretación. Versículo 6 dice: y estos tienen, ¿qué cosa? Poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué tienen estos hombres? O estos testigos, perdón. Tienen poder de sellar, ¿qué cosa? El cielo. Pregunta: ¿quién es el único que pudo cerrar el cielo para que no lloviera? ¿Quién fue? Elías. ¿Y por cuánto tiempo Elías cerró el cielo? Por 3 años y medio, 1260 días. Así que la gente dice, los evangélicos dicen, de que, ok, el único que pudo cerrar el cielo fue Elías. Y Elías lo cerró, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Eso equivale a 1260 días. Entonces, aquí no se está hablando de la Biblia, dicen ellos, sino ¿de quién? De Elías. El único que pudo cerrar el cielo fue Elías. Entonces, es Elías. Y malinterpretan el texto. Para usted entender algo o una frase, usted tiene que leer ¿qué cosa? El contexto. Usted tiene que entender lo que viene diciendo. Usted no puede argumentar de un versículo, hacer una tesis. Usted necesita ver el contexto de lo que se viene hablando. Entonces, dice aquí que estos dos testigos tienen el poder de cerrar el cielo para que éste no llueva. Para que éste no llueva. Versículo 6 dice: estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía,
Y noten, y tienen poder de qué cosa. ¿De qué? De convertir, ¿qué cosa? Las aguas en sangre. ¿Quién es el otro personaje en la Biblia que convirtió las aguas en sangre? Moisés. Entonces ven la mala interpretación de la gente. Dice, uno de ellos para la lluvia y el otro hace que las aguas se conviertan en sangre. Entonces tiene que ser Moisés y tiene que ser Elías, dice el mundo cristiano. Pero en realidad vamos a mirar de que la Biblia es la Biblia a la cual se está refiriendo Juan en el libro de Apocalipsis. Noten, dice que tienen poder para cerrar el cielo, para no llover, y tienen poder de convertir las aguas en sangre. Y ahora noten, versículo sigue diciendo, en sangre, y de herir, ¿qué cosa? La tierra con toda ¿qué? Plaga. ¿Qué hizo Moisés en Egipto? ¿Lo hirió a punta de qué? A punto de plagas. 10 plagas cayeron. Ahora, ¿será que se esté hablando de estos personajes? Bien, dice que por la palabra de ellos, por la profecía de ellos son capaces de mandar ¿qué cosa? Plagas, hacer que las aguas se conviertan en ¿qué? En sangre, y parar ¿qué cosa? La lluvia, ¿ok? La lluvia. Pero noten lo que dice la Biblia con respecto a sí misma. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 19. Apocalipsis 22 y el versículo 18. Y el versículo 18. Apocalipsis 22, 18. Dice, aquí está hablando el Espíritu Santo. Advierto, vamos a leer el 17. El Espíritu y la esposa dicen, ¿qué cosa? Ven. Y el que oiga también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua gratuitamente, venga. Y advirtió a todos los que oyen las palabras, ¿de qué cosa? De la profecía. ¿Qué hacían los dos testigos? Decían profecías, dice Apocalipsis. Dice que los que estén atentos a las palabras de la profecía de este libro, noten, si alguno añade alguna palabra, Dios traerá ¿qué cosa? ¿Qué va a traer Dios? Traerá plagas ¿sobre quién? Sobre los que añadan algo al libro de Apocalipsis o a la escritura misma. Entonces, pregunto, ¿la Biblia es capaz de traer plagas a la tierra, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo está diciendo el texto? Aquel que le añade a la Biblia Dios le va a traer, ¿qué cosa? Plagas. Plagas. Entonces, ¿notaron eso ustedes? ¿Notaron que en Apocalipsis 11 se nos dice de que los dos testigos iban a profetizar e iban a hacer que el cielo no cayera agua y que las aguas se convirtieran en sangre? Notan, profecías. Ellos estaban dando profecías, y entonces por causas a ellos dice que las aguas se iban a convertir en sangre. Pero nos dice la Biblia, la misma escritura, de que al yo rechazar la palabra de Dios, Dios va a traer para mí ¿qué cosa? Plagas y desastres. Ahora, fíjense qué más, versículo 7. Y cuando hayan acabado su testimonio, ¿cuándo acababan su testimonio? ¿En qué año? En 1798. Noten, ¿en qué año estamos en el versículo 7? ¿En qué año estamos en el versículo 7 de Apocalipsis 11? En 1700, ¿qué? 98, porque dice, y cuando hayan acabado su testimonio, ¿eso es cuándo? 1798, alrededor de ese año, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá, ¿y qué cosa hará? Y los matará. Y ahora escuchen, y sus cadáveres quedarán en la plaza de la grande ciudad, que simbólicamente se llama, ¿qué cosa? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue, ¿qué cosa? Crucificado.
Noten algo interesante. Dice que esa bestia tiene una ciudad. Esa ciudad está caracterizada por Sodoma y ¿como qué? Egipto. Sodoma y Egipto. Y luego también dice que es donde nuestro Señor fue, ¿qué cosa? Pregunto, ¿dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén. Vamos a identificar la primera frase. Dice que esta ciudad se llama Sodoma. La pregunta es, como estamos tratando con símbolos, ¿qué significa Sodoma? ¿Por qué el ángel le está diciendo a Juan, escribe que la ciudad se va a llamar Sodoma y Egipto? La pregunta es, ¿por qué Sodoma? Vamos a mirar las características de esa nación. Vamos al libro de Judas, el versículo 7. Judas 7. No les digo el capítulo porque solo tiene un capítulo. Judas, versículo 7. Dice, asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron ¿a qué cosa? A la fornicación, a los vicios contra la naturaleza, y sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y a Gomorra? Por su inmoralidad. Por su inmoralidad. Eran personas inmorales, personas que cometían fornicación, personas que cometían zoofilia y cometían todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, dice Apocalipsis que esta ciudad se iba a llamar ¿cómo? Sodoma. Sodoma, ¿por qué? Porque Sodoma representa ¿qué cosa? Perversión. Sodoma simboliza perversión. Entonces, tenemos que identificar una ciudad que sea una ciudad inmoral y perversa. Pero también esta ciudad tiene otra característica. ¿Y es la característica de qué? De Egipto. Ahora, ¿qué representa Egipto? Vamos a Éxodo, el capítulo 5. Éxodo, el capítulo 5. Vamos a mirar allí, en Éxodo, de que cuando Moisés, se presenta a Faraón, cuando Moisés se presenta a Faraón, y Aarón también, viene Moisés y le dice a Faraón, Jehová me ha enviado para que dejes ir al pueblo. Y entonces Faraón, rey de Egipto, refiere estas palabras. Versículo 2, capítulo 5, versículo 2 del libro de Éxodo. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? El tal no le conozco ni sé quién es Jehová, tampoco dejaré ir ¿a quién? A Israel. ¿Qué actitud estaba tomando Faraón en ese momento? Ateo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios? Yo no conozco a nadie que no sea yo mismo como Dios. Entonces, tenemos que buscar a una ciudad donde se encuentren las características de Sodoma, inmoral, y las características de Egipto, atea, ¿verdad? Ateísmo, ateo. Esta ciudad que es simbolizada por una bestia. Vamos al libro de Apocalipsis 11. Ya casi vamos finalizando. Apocalipsis 11 y el versículo versículo 8, versículo 7, dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube ¿de dónde? Del abismo, los combatirá, los vencerá y los matará. Y luego dice que los va a poner en las plazas de Sodoma y Egipto. Y decíamos que Sodoma simboliza ¿qué cosa? ¿Qué simboliza Sodoma? Perversión o inmoralidad. ¿Y Egipto qué simboliza? Ateísmo. Ahora, ¿esta bestia surge en medio de qué cosa? No. ¿De dónde surge esta bestia? Del abismo. Del abismo. ¿Qué simboliza una bestia? Si vamos al libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 20, si no me equivoco, Daniel 7:20,
Daniel 7, 17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reinos o reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué simbolizan las bestias según la Biblia? Reyes o reinos. Ok, entonces dice que la bestia que sube ¿de dónde? Del abismo va a combatir ¿a quiénes? A los 2 testigos y los va a matar. Pero la pregunta es, ¿quién es esta bestia que sube de él? Muy bien, habíamos dicho que la bestia simboliza ¿qué cosa? Reinos. Ahora, ¿pero qué simboliza el abismo? Esta palabra abismo es en griego abusos, que está dando a entender ciertas cosas con respecto a la condición de la tierra. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 20, los versículos del 1 al 3, se nos dice que un ángel iba a descender del cielo e iba a atar a Satanás y lo iba a arrojar ¿a dónde? Al abismo. Es la misma palabra, pero también esa misma palabra, abusos o abismo, se encuentra en Génesis 1 y el versículo 2. ¿Qué dice Génesis 1:2? Vamos al libro de Génesis, el capítulo 2, para mirar qué significa abismo. Dice que esta bestia surge ¿de dónde? Del abismo. ¿Qué simboliza el abismo? Versículo 2 de Génesis, el capítulo 1. Dice, y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie ¿de qué cosa? Cuando en la Biblia se habla de abismo, ¿a qué se está refiriendo? A la condición desordenada y ¿cómo? Vacía de la tierra. Entonces, la bestia o el imperio o el reino que iba a matar a los 2 testigos era un imperio o un reino que se iba a levantar en medio de ¿qué cosa? Del desorden. En medio del desorden, en medio del alboroto, ¿verdad? Esa es la bestia que se iba a levantar y es a ella quien tenemos que identificar. La pregunta es, ¿qué bestia, o más bien, qué reino o qué nación, qué país representa esta bestia que sube del abismo, que va a matar a estos 2 testigos? Que tiene como características a la inmoralidad y al ateísmo. ¿Qué país fue ese? Y noten qué era lo que iba a hacer los 2 testigos. ¿Qué iban a hacer? Convertir las aguas en sangre. Muy bien, ¿han escuchado hablar ustedes de la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, los plebeyos, la gente del pueblo, comenzó se levantó en insurrección, se levantó en una insurrección. ¿Saben qué es insurrección? Querían hacer como una especie de golpe de estado, digamos, de alguna manera para que ustedes entiendan, o se levantó en contra de las dogmas o de las doctrinas de la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, lo que sucedió en Francia fue que en el año de 1793, Francia se levantó en una insurrección en contra de la Iglesia Católica y se formuló o se dio por iniciado la Revolución Francesa. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Sucedió de que la gente ya estaba harta de ver cómo el papado, el sistema papal, estaba matando a mucha gente. Recuerdan que allí dice que también donde murió nuestro Señor Jesucristo, esa ciudad. ¿Saben qué significa eso? ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo o Saulo de Tarso perseguía a la iglesia? ¿Recuerdan cuando Jesús lo botó del caballo? ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Cristo o a la iglesia? A la iglesia, pero la iglesia es representante ¿de quién? De Cristo. Entonces, ahí cuando dice de que donde también murió nuestro Señor Jesucristo, es que ustedes, si leen el conflicto de los siglos, lean el capítulo de la Revolución Francesa y vean allí cómo es la noche de San Bartolomé.
En esa noche murieron más de 70,000 hugonotes en manos de la Iglesia Católica. En una misma noche, mujeres, niños, ancianos y mujeres embarazadas, todos murieron a causa de la Iglesia Católica. Entonces, el pueblo, ya obstinado al ver tanta muerte, tanta maldad en nombre de Dios, porque recuerden, la Iglesia Católica hacía todas estas masacres en nombre de Dios, al igual que ahorita lo hacen los musulmanes en nombre de Alá, que matan a un montón de gente, ¿verdad? Entonces, ya estaban hartos y se levantaron en contra de la Iglesia Católica. Y entonces, en medio de todo ese alboroto, Napoleón Bonaparte y sus líderes, y de esto lo expresa ahí el conflicto de los siglos, dice que la nación de Francia le dio la espalda a Dios y a la Biblia. A Dios y a la Biblia. De hecho, si ustedes leen en los libros de historia, van a mirar allí que Francia se proclamó atea, que no había Dios, que el único Dios para ellos era el Estado era Dios, y que toda la gente debía de someterse al Estado como tal. Se hizo atea la nación de Francia, y no solamente eso, sino que el poseer una Biblia, el tener una Biblia en esa época era sinónimo de muerte. El único que podía portar la Biblia en ese momento era el Papa o los obispos. En realidad solamente el Papa podía portar la Biblia, y aquel que portaba la Biblia era decapitado o muerto. Así que toda la gente de Francia comenzó a aborrecer la Biblia, porque en nombre de Cristo mataban a la gente y en nombre de la Biblia también las mataban. Entonces decía Francia, vamos a eliminar todo este asunto, y colocaron, dice, ese día, un 23 de noviembre de 1793, en las plazas de Francia se pusieron todas las Biblias que pudieron haber encontrado. Y en ese día se comenzaron a quemar los ejemplares de la Biblia. De la Biblia en oposición al sistema papal. Pero sucedió de que mientras la Biblia era quemada, cuando estaba el fuego quemando la escritura, muchos de la gente que estaban alrededor viendo ese acontecimiento comenzaron a escupir la escritura e insultar a Dios en una forma atea. De hecho, si ustedes leen el conflicto de los siglos, dice que en medio de la quemada que estaban haciendo de la Biblia, ellos estaban haciendo inmoralidad sexual también, ese mismo día. Entonces, esto da a entender de que cuando dice acá que fueron muertos en la ciudad que se llama Sodoma y Egipto, está hablando que la Biblia fue quemada en la plaza de Francia. Versículo 9 dice, y durante 3 días y medio la gente y el pueblo y las tribus y las naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Pero, versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos aliento de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó grande temor sobre los que lo veían. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo, subid acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de todos sus testigos. Después de que en Francia quemaron la Biblia, 3 años y medio después se abrieron las sociedades bíblicas. No me refiero a la entidad como tal hoy en día, sino que se abrieron por todos lados imprentas y comenzaron a traducir la Biblia al idioma del pueblo. Entonces fue en ese momento cuando la Biblia fue resucitada, cuando dice que se les dio aliento nuevamente. De paso, ¿saben qué único versículo no se quemó en la plazoleta de Francia cuando estaba quemándose la Biblia? ¿Cuál creen ustedes? ¿No? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, Dios nuestro, permanece
ese fue el único versículo que no se quemó de la Biblia. El único versículo que no se quemó de la Biblia. Y de allí comenzaron a proliferarse, y hoy la Biblia es el libro más vendido. Por eso es que dice que subieron al cielo ante la vista de todos y se maravillaron todos. Y ¿saben qué sucedió ese día? Hubo un gran terremoto en Francia y muchas personas murieron, como lo dice ahí la Biblia. ¿Qué quiero decirles con esto, queridos hermanos? Que no dejemos engañarnos por lo que la demás gente comience a decir a la hora de interpretar la Biblia. Que la única intérprete de la Biblia es ella misma. Que nosotros debemos comprender y entender que la Biblia es la palabra fiel del Señor, que ella es la única intérprete, que no necesitamos otras cosas para poder interpretarla. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Por eso, seamos como los bereanos, comencemos a leer la Biblia, porque aquellos que lean la Biblia y se aprendan las cosas de memoria, el Espíritu Santo dice que nos dará a recordar cuando estemos ante concilios, ante los jueces y magistrados para defender nuestra fe. Pero si nosotros no estudiamos la Escritura, ¿cómo nos va a hacer recordar el Espíritu Santo algo que nosotros no hemos estudiado? Entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios para poder afrontar la crisis que muy pronto se aproxima al planeta Tierra. Aquí el 21 de, si no me equivoco, el 21 de septiembre de este año, se cumplen 500 años, la celebración de 500 años de Reforma Protestante. 500 años desde que Martín Lutero, allá el 21 de septiembre del año 1517, pegara las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Este 21 de septiembre, si Dios lo permite, se cumplen 500 años de Reforma Protestante. Y solamente la Iglesia Adventista en todo el mundo cristiano es la única que se ha mantenido en esa Reforma Protestante. Debemos de mantenernos allí y ser vigilantes en las Sagradas Escrituras. Que el Señor los pueda bendecir en esta hora.